Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a el Colegio de Jalisco en nombre de su presidente, el doctor Arias de la Mora, su secretario general, la maestra Ishel Ruiz Anguiano y los integrantes de las bibliotecas. Se honra en recibirlos para conmemorar los 120 años del nacimiento de Agustín Yáñez, con la conferencia La importancia científica para los estudios de las ciencias sociales de la colección fotográfica de la gubernatura 1953 a 1959 de Agustín Yáñez. También agradecemos su presencia y por supuesto que también a quienes nos acompañan desde vía Facebook Live o Live. Este evento se lleva a cabo en el marco del 42 aniversario del Colegio de Jalisco. Cedo la palabra a Mariela Barcenas Yepis, coordinadora de la Biblioteca del Colegio de Jalisco, quien nos ofrecerá unas palabras a manera de presentación del evento. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Bueno, me sumo a la bienvenida que nos ofrece Esmeralda. Y bueno, antes de iniciar esta breve intervención, quiero compartir a ustedes las disculpas que envían los licenciados Miguel Agustín y Gabriel Yáñez, hijos de Agustín Yáñez. Ellos estaban con toda la intención también de venir. Por circunstancias de fuerza mayor, no pudieron asistir, pero bueno, yo quiero destacar también la presencia de la familia de don Agustín Yáñez. Aquí está su nieto, Miguel Yáñez Figueroa. Bienvenido. Bienvenido. Sí, está muy bien. Sí. Bueno, me comentó el licenciado Gabriel que ya sea por transmisión virtual, pudiera estar el hijo del arquitecto Julio de la Peña, el arquitecto José Antonio de la Peña. Me aseguró que podía estar presencial, pero igual si nos está también, por favor, José Luis de la Peña, bienvenido. Gracias. El arquitecto de la Peña. Bienvenido. Sí. Muy bien. Bueno, nos honran mucho con su compañía. Gracias. Gracias. Bueno, y bueno, tenemos también amigos cercanos a la familia Yáñez Ramírez. Muchas gracias. Y bueno, yo inicio compartiéndoles que en noviembre de 2022, en este mismo recinto, también en el marco de importantes conmemoraciones que tuvimos, como fue el homenaje a don Agustín Yáñez por motivo de los 75 años de la primera edición del Filo del Agua y los 10 años de tener la biblioteca de don Agustín Yáñez en el Colegio de Jalisco. Anunciamos con mucho entusiasmo que a partir del año 2023 iniciaba la ruta trazada para fomentar prioritariamente las acciones que a nivel de conservación demandan el registro y la estabilización del patrimonio fotográfico que custodia el Colegio de Jalisco. Esto se logra gracias al vínculo interinstitucional entre la Asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, por sus siglas ADAVI de México, y el Colegio de Jalisco. Con la ejecución del proyecto en el año 2023 de la colección Fernando Martínez Redín y con la inauguración en julio de este año de la exposición fotográfica Jalisco en el umbral del siglo XXI, activación del patrimonio fotográfico del Colegio de Jalisco, se estableció un primer logro. Se puso en marcha con ello la apertura formal de la fototeca perteneciente a la red de bibliotecas del Colegio de Jalisco, buscando el beneficio de la memoria colectiva e histórica de Jalisco y de México. En este año 2024, la colaboración continúa por parte de ADAVI de México y esto nos permitió el desarrollo de un segundo proyecto, el Fondo Fotográfico Agustín Yáñez, enfocándonos en 5,228 imágenes asociadas al gobierno del estado de Jalisco de los años 1953 a 1959, perteneciente a la gubernatura de Agustín Yáñez, donde cabe mencionar que antes de concluir este año, este proyecto estará terminado con un inventario formal, la estabilización de
de esta cantidad de imágenes, de más de 5,000 imágenes, su restauración, la catalogación y la clasificación, y puesto a disposición del público en general que investiga fuentes iconográficas. Bueno, pues a nombre del Colegio de Jalisco, es importante nuestro reconocimiento y gratitud al personal que conforma la institución Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas, por sus siglas ADABI, por hacer posible esta activación del patrimonio fotográfico que el Colegio de Jalisco custodia, y pues todo ello nos convoca esta noche. Nos impulsa a conocer la colección fotográfica de la gubernatura de Agustín Yáñez en conmemoración del destacado jalisciense a 120 años de su nacimiento. Muchas gracias. A continuación, me permito compartirles una semblanza académica de quien dictará la conferencia, la doctora María del Carmen Anaya Corona. Es originaria de Jalisco, 1959. Es doctora en ciencias con licenciatura en agronomía y maestría en antropología social. Es profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara desde 1986. Su trabajo de investigación se relaciona con antropología cultural, antropología urbana y antropología de la religión, ecología humana y desarrollo regional. Es catedrática a nivel medio superior, licenciatura y posgrado. Imparte cursos, los cursos Ecología, Educación Ambiental, Metodología Científica y Socioantropología. Es miembro desde el 2009 de Antropólogos Iberoamericanos en Red, AIBR, donde forma parte del comité científico y del consejo editorial de la revista Antropología. Es miembro de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Norte, Puerto Vallarta. Es miembro del Consejo Científico del Jardín Botánico de Puerto Vallarta. También es miembro del Observatorio Ciudadano para la Protección y Conservación del Centro Histórico de Puerto Vallarta. Es miembro del Comité para el Programa de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del municipio de Puerto Vallarta. También forma parte del núcleo académico básico de la maestría y del doctorado de Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad del Turismo en Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Ha dirigido tesis de maestrías en temas de desigualdad social, asentamientos humanos irregulares, cooperativas pesqueras en el desarrollo local, violencia contra las mujeres y violencia contra niños, niñas y adolescentes en Puerto Vallarta. En la actualidad es asesora en la defensa de ríos de los Horcones, límite entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, Jalisco. Estudia la diversidad cultural y religiosa, antropología urbana y antropología del turismo en Puerto Vallarta. A partir de 2009 se dedica a estudiar la historia y la evolución cultural de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es coautora de 2 libros, Puerto Vallarta desde donde vienes hacia donde vas, de Guzmán y Anaya, Puerto Vallarta y sus satélites, oscilaciones de homeostasis en destino de ocio, Guzmán y Anaya. Tiene un capítulo titulado Puerto Vallarta, 2600 años de historia y evolución cultural en el libro Puerto Vallarta, 2018, temas del centenario. Es coautora de 3 libros de texto, Ecología y Conservación de la Biodiversidad para sexto grado de primaria, 1994, Ecología, 1997, SEMS UDG, y Educación Ambiental del 2000, McGrath-Hill, ambos para nivel medio superior. Entre sus obras destacadas, la investigación que hizo durante 10 años sobre el pueblo indígena de los Birraritari, culturas de maíz, peyote, venado, sustentabilidad del pueblo birrárica, Guzmán y Anaya. Ha participado en proyectos de relevancia local y nacional como la Reserva de la Biosfera de Sierra de Manantlán, Programa de Conservación Biológica en la Facultad de las Ciencias de la Universidad de Guadalajara, Coordinación de Informática en el Instituto Nacional Indigenista en Jalisco, Ordenamiento Ecológico de la Sierra de los Huicholes, Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental,
CUSEI, Centro de Investigación en Enseñanza de la Ecología a Nivel Superior, en CEMS UDG. Coordina la maestría en Enseñanza de las Ciencias en Cualtos de la Universidad de Guadalajara. Evalúa a nivel estatal el programa Mujeres en Desarrollo Rural en Jalisco 2000-2001, CEDER Jalisco. Y bueno, eso sería todo. Sin más espera, tiene la palabra la doctora. Estaba sorprendida. Porque ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Van a decir que eso es un chilaquil, ¿verdad? De tanta cosa hasta uno acumula mucha experiencia después de 37 años, pero la hace uno de todo un poco cuando uno es investigador que le gusta aplicar la ciencia, no nomás, ¿verdad? Tenerla como un conocimiento propio y por eso verán, pero bueno, era quizás demasiado del currículum. Lo muy importante es que queríamos hablar de algo que a mí me fascina, que es este archivo, esta colección tan fascinante del periodo de la gobernatura del doctor Agustín Yáñez. Pues un literato, ¿verdad? Sabemos que eso es lo que más se conoce en la literatura de su obra, pero lo que hizo de obra social, porque eso es lo que me decía don José Rogelio, que era su secretario particular, fue su estudiante también, don José Rogelio Álvarez Encarnación, un gran hombre ilustre también. No tuve la fortuna de tratar a don Agustín Yáñez, pues ya oyeron, en el 59 fue cuando nací y es cuando se terminaba el proyecto de la gobernatura. Pero a través de estas fotografías tuve un gran aprendizaje de todo lo que él hizo. Y bueno, no voy a pasar aquí, tuve la fortuna de tenerla en mis manos buen tiempo, la colección. Ahorita les voy a explicar por qué no estaba inventariada, no estaba descrita, a pesar de que era una joya, no estaba descrita cada uno de los negativos, más de 4,000 negativos, ¿verdad? Entonces, bueno, me sorprendí cuando lo descubrí. Dije, no, pues todavía tenemos que dejar ahí huella de cada uno de los negativos, y me propuse hacer ese inventario descrito, porque todavía vivía el fotógrafo Héctor Torres Cerrato, que tuve la fortuna de también estar con él, y me platicaba todas las aventuras como fotógrafo que andaba él, el fotógrafo oficial, y entonces él me ayudó a recuperar la información. Muchas de esas fotos están también en sus informes, en uno de los documentos oficiales están ahí. Entonces sí hay fotos ahí, pero la otra parte no está. Entonces, en realidad, la época del gobierno, el sexenio, pues no nomás se dedicó a Vallarta. Yo me he enfocado ahí porque ya escucharon, hemos estudiado, mi esposo y yo comenzamos a estudiar la evolución cultural, histórica y cultural de la bahía, que ustedes saben, no es tampoco una gran historia en el sentido de la historia presente, pero ahorita vamos a ver que tiene 2,600 años de historia, porque estaban otras culturas presentes, otras culturas prehispánicas ya estaban ahí cuando llegaron los españoles. Entonces sí tenemos rastros de unas culturas preliminares. Bueno, voy a estar pasando las diapositivas para dar tiempo después al diálogo, para no perderme, porque de por sí que andaba perdida. Entonces, a ver si le doy aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo iba a comenzar diciendo que siento fascinada siempre de venir al colegio. En cuanto uno entra, siente la paz y la tranquilidad en este lugar. A mí me fascina siempre venir al colegio, ¿verdad? Es como un santuario de la parte académica. Yo siempre me siento muy a gusto de venir y por eso me emociono. Y bueno, a ver, déjame ver si no me adelanté. No, sí. Bueno, en una de las fotos precisamente hermosa que encontré, pues es aquí del fundador, ¿no? Qué mejor que tener aquí al primer director fundador, está ahí en las fotografías, está en la colección. Entonces dije, pues aquí es donde hay que presumir las fotos que hay en la colección, ¿verdad? Don Alfonso de Alba Martín, un gran historiador y escritor. Entonces él fue el primero y pues así, 34 años, era la época mucho más, ¿verdad? Más productiva de las personas. Ellos estuvieron, bueno, en esta foto, era cuando era secretario de Gobernación con el licenciado, con el doctor Agustín Yáñez. Bueno, 120 años se dice rápido, pero pues es un gran trecho de años cuando nació el ilustre Agustín Yáñez, novelista, cuentista, ensayista,
político mexicano, nació en Guadalajara. Ya saben, había problemas con decir que era de Yahualica, pero ya se aclaró eso, que sí es del barrio de aquí de Guadalajara. Y yo creo que algo importante es de que es de esa generación de políticos cultos, respetuosos, que eso es algo fabuloso de esa época, cuando la palabra tenía valor, decía don José Rogelio, cuando realmente nosotros hacíamos de palabra, hacíamos acuerdos con la gente del campo, la gente con las que andábamos haciendo el desarrollo. Y también los acuerdos se respetaban, ¿verdad? Ahora hasta con notario hay acuerdos y así se respetan, ¿verdad? O sea, no, en aquel tiempo, dice, se respetaban los acuerdos y de palabra. Y entonces, sobre todo la política compromiso social, real. Eso era lo más importante de toda la obra que me tocó revisar de don Agustín Yáñez en esta época. Bueno, qué mejor que tener aquí la biblioteca, tal como la han recuperado aquí en el Colegio de Jalisco. Es fascinante entrar a la biblioteca que fue tal como fue de Agustín Yáñez. Más de 9,000 volúmenes, creo que es lo que tiene. Bueno, voy a hablar de cómo comenzó esta aventura, por qué llegamos a ese tesoro de la colección de negativos. Aquí estoy con mi esposo y lo pongo como pues un poco de su memoria. Acaba de morir en mayo y ya no pudo estar aquí conmigo, pero con él inicié esta aventura. Nosotros en 2008 nos fuimos a Vallarta, al Centro Universitario de la Costa, y nos interesó comprender bien cómo es que evolucionó tan rápido, precisamente con ese parteaguas de esa gran obra del gobernador Agustín Yáñez. En 2008 todavía veíamos venirse la vorágine de Vallarta, pero no tan precipitada como en estas últimas décadas. En ese tiempo estábamos todavía comprendiendo de dónde viene, por eso el libro, el primero que decimos, de dónde vienes, hacia dónde vas, lo estuvimos estructurando en esa época para nosotros mismos comprender desde dónde venía y hacia dónde pensábamos que iba. Y esto le llamamos Historia y Evolución Cultural de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas a nuestro proyecto que iniciamos. ¿Voy para atrás o qué? A ver. ¿Cómo está la cosa que ya no le hallo? Ahí está. Oh. Ay, perdón, no sé si sea él o yo, pero aquí está una foto que es muy espectacular de don José Rogelio Álvarez Encarnación. ¿Quiénes conocieron a don José Rogelio Álvarez Encarnación? ¿Qué le parece esta foto? Bueno, esta foto lo conocimos en 2009 porque él tuvimos la fortuna de invitarlo a Tepatitlán, ahí está tomándose el tequilita típico, ¿verdad? Y lo invitamos precisamente para hablar de lo que él fue, porque él fue la vocal operativa, la vocal ejecutiva de 2 programas, no nomás el de la costa, sino también el de los Altos. Eran 2 zonas que el gobernador le interesaba impulsar. ¿Por qué? Porque por un lado, la de la costa estaba aislada, no tenía ese desarrollo, no estaba ligado al centro del Jalisco, que es Guadalajara, y el otro de los Altos, porque tenía muy raquítica la tierra, por eso se le llama la obra, 2 obras que ustedes conocen, las 2 obras que son simbólicas del doctor Agustín Yáñez, que es las tierras flacas, precisamente dedicadas a los Altos, ¿verdad? Precisamente por ese contraste de las tierras tan sobrias, tan, digamos, secas. Los Altos han tenido un problema siempre de agua, precisamente, y por eso, ¿verdad? Y por eso, pero ¿qué necesitaban cuando el gobernador dijo, bueno, vamos a impulsar tecnología? O sea, hay algo muy importante que llevaron a los Altos, fue el desarrollo tecnológico, que ahora vemos es uno de los más productivos, ¿verdad? No nomás del estado, es del país. Tenemos casi toda la leche, el huevo, pollo, el cerdo, lo comemos de los Altos. Pues gracias a los Altos comemos hasta champiñones y otras cosas. Entonces, don José Rogelio lo invitamos a charlar, él vean con esa propiedad, con esa muy ilustre, fue el director de la Enciclopedia de México. Todavía los que nacimos en esa época, todos consultamos la Enciclopedia de México, ¿verdad? Que era la obra, la principal obra en esa época, y él la impulsó, él fue el director de la obra,
esa gran obra que nos iluminó a todos los que estuvimos en esa época en la primaria, en la educación básica. Y él nos dijo en una frase muy importante, dice, los planes de ordenamiento ecológico, fíjense, Vallarta apenas está haciendo su plan de ordenamiento y eso porque ya salió, gracias a Dios, el presidente municipal que lo evitaba. Estamos tratando que se impulse ahora a ver si se logra. Entonces él decía que el planes de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, que son dos cosas, ¿verdad? Diferentes. El plan de ordenamiento es para cuidar y el plan de desarrollo urbano es precisamente para construir la parte humana. Él decía, pero hay que considerar la vocación natural. Dice, en este caso, de la Bahía de Banderas, esa era la intención, ¿verdad? Respetar la vocación de la costa. Bueno, pues él me dijo, ¿sabe qué, Carmen? La voy a llevar con el director en ese momento, que era el doctor José Luis Leal Sanabria, para presentarla, para que le puedan dar acceso a una colección que tenemos ahí de todo el material que se hizo durante la gobernatura. A mí me tocó y usted puede verla. Le dije, pues fíjese que yo lo conozco. Fue mi maestro de historia de la secundaria. Entonces, para mí fue tan fabuloso volver a ver al doctor José Luis Leal Sanabria en esa ocasión. Precisamente les dije, pues vamos a dejar una foto para el recuerdo. Qué bonito es tener las fotos. Uno de antropólogo le interesa siempre demostrar que usted estuvo ahí. Entonces, ahí está, ahí está don José Rogelio. Los dos pues ya fallecieron, pero tuve la fortuna de estar con ellos precisamente aquí en el Colegio de Jalisco, que es donde hicimos esa reunión y aquí nos permitieron conocer esa colección por primera vez. Ahí es donde yo la conocí, gracias a don José Rogelio y sobre todo a mi gran maestro José Luis Leal Sanabria. Entonces ese fue el encuentro, era ver la colección. Bueno, ¿y para qué sirve una colección fotográfica? Porque eso es lo más importante del tesoro que uno puede tener en nuestras colecciones. Pues son pruebas documentales, todas las fotografías son pruebas documentales, ¿verdad? Son importantes tener ese momento, ese registro, pero pues para que son fuentes primarias, sí, porque las toman en ese momento, se supone que esas sí son tomadas, y no como ahora que hacen collages en el internet y hacen cosas, no, en este caso decía el fotógrafo, mire, yo ahí casi me mato en una vez que tuve que ir en una avioneta y en la avioneta tener que estar tomando las fotos. Hay nada de que había tecnología de punta. Nosotros teníamos que hacerla como se podía. Dijo, y entonces yo sí lo viví. Y entonces, pero para que tengan valor, tienen que tener información. Porque también la fotografía por sí sola, pues se muere la persona que la tomó y no sabemos cuál fue la intención o cuál fue la información. Y entonces, en este caso, tienen que tener pues el lugar, los nombres de las personas, la fecha, una breve descripción y sobre todo también el autor. Y en esa ocasión, don Héctor, yo cuando lo visité ya en su casa, ya estaba retirado acá por el rumbo de Darío, Rumentario, por allá tenía su casa. Me dijo, fíjese que yo estoy sentido. Ah, dígame qué le pasa, don Héctor. Pues es que no me tomaron en cuenta. O sea, ahí está la colección y ahí está muy resguardada, pero nunca me invitaron, aunque sea para la entrega, la donación. José Rogelio le voy a reclamar. Le dije, pero ¿por qué? Pues es que yo soy. Y le dije, pero aquí estoy. Ahora es cuando vamos precisamente a aprovechar su gran conocimiento, su gran experiencia y vamos a empezar a que usted me relate los negativos. Imaginen el tiempo, tuvimos mucho tiempo porque había que ir con él de vez en cuando, no se podía siempre. Pero aquí está don Héctor, muy orgulloso porque el gobernador le dio precisamente Premio Jalisco por esa labor tan ardua que hizo, pues ahí está recibiendo lo del premio, ¿verdad? Esa foto sí me la dio don Héctor, esa no es de la colección, esa sí me dijo, mire, te la voy a dar para que usted algún día presuma y vea que sepan quién soy. Y ahí está atrás del general Lázaro Cárdenas, cuando Lázaro Cárdenas visitó la costa, visitó Vallarta, y él dijo, pues mire, es la única foto que yo tengo, casi nunca salgo, pero ahí con el general, ahí me voy a poner. Esta vez sí me puse, dice, y ahí estoy en esa fotografía, y esas son de la colección que tiene aquí.
Bueno, pues entonces dijimos, pues vamos a comenzar, vamos a empezar. El rector del Centro Universitario de la Costa me compró un escáner, no creo que tampoco era un gran escáner así de ahora muy especial, pero un escáner suficiente para escanear estos negativos. Los empezamos a inventariar y a describir, sobre todo a describir, que era lo más interesante para mí, descubrirlo con el autor de las fotografías. Y don José Rogelio también, de vez en cuando lo consultábamos a él, pero con el que trabajé fue con el propio fotógrafo. ¿Ya no me da esto? Ah. Bueno, miren qué fotografías. Aquí es un recorrido por Mascota. ¿Alguien conoce Mascota? Bueno, vean estas fotografías, qué fabulosas, ¿verdad? Desde estos años, cuando realmente el pueblo era totalmente sencillo, de la arquitectura de montaña serrana. De ahí es de donde viene lo pintoresco de Vallarta. Precisamente los que se fueron de Mascota a Vallarta se llevaron toda esta identidad urbana, ¿verdad? Por eso hay tejados, por eso hay pedrado, por eso hay adobe, porque se fueron los de Mascota y de varios otros pueblos a Vallarta. Vallarta no tenía más que unos cuantos, eran lugar de pescadores, no era una ciudad, hasta que se terminó la cuestión de las minas, empezó la economía a cambiar y entonces la gente se vino, pues una tierra pródiga, por eso se llama la tierra pródiga, era una cosa espectacular. Me decían los amigos vallartenses, los que son ya de las generaciones, terceras generaciones de los que forjaron el pueblo, de los que picaron piedra, decían ellos, mis abuelos son de los que picaron piedra, que abrieron las zanjas para los drenajes. Ellos son los que son nietos de ellos, con mucho orgullo. Me decían, mire, nosotros podíamos matar cajos en la puerta. Imaginen la riqueza que había en ese tiempo por eso muy acertado el título de la tierra pródiga, porque la gente tenía, ¿verdad?, comida hasta en su puerta, como decía estos amigos. Entonces estos pueblos, pues igual se llevaron esta imagen a Vallarta y por eso tenemos, bueno, ya estamos tratando de salvar lo que teníamos, porque ahorita ya hasta eso están queriendo perder la imagen de la arquitectura serrana. Aquí esta es una foto muy interesante, es en San Sebastián del Oeste, y ahí está una señora con un vestido, ahí está muy típico, que era prima hermana de don José Rogelio Álvarez Encarnación. Don José Rogelio Álvarez Encarnación nació ahí, en San Sebastián del Oeste. Y por eso seguir los pasos de los personajes es interesante, porque esta señora, ahí donde ella hizo un museo, no sé si ustedes han conocido San Sebastián del Oeste, que es un hermoso pueblo, y ahí está un museíto familiar de esta señora. Cuando yo la conocí ya mayor, fui a su museo y ahí tenía como un altar a don José Rogelio. Yo dije, oiga, ¿y por qué en un altar a don José Rogelio? Usted sabe todo lo ilustre. Pues es mi primo. Dijo, y aquí en esta casa nació, aquí donde usted está en este museo, y le dedicaron una escuela primaria a don José Rogelio Álvarez Encarnación. Cuando ustedes vayan, ahí van a ver la escuelita con su nombre, don José Rogelio. Entonces esta señora, pues ahí hablaba de todo lo fabuloso de ese museo. Ojalá que ustedes vayan alguna vez y vean, ella se esforzó en guardar muchas de las cosas de la vida cotidiana, muchos utensilios, hasta una prensa donde hacían unos especies de boletitos que luego los cambiaban por plata. ¿Por qué? Porque pues era la manera de que les pagaban a los trabajadores, después pasaban y le daban una cantidad de plata de acuerdo a esos boletitos y tenían su prensa. Hay cosas muy interesantes en toda esa colección de ella y por eso guardaba esta foto, porque la conocí ya mayor a doña Conchita Encarnación. Esta es otra de las fotos que han circulado mucho, incluso que están en muchos restaurantes de Vallarta, que son, no sé si sean, yo no sé dónde las sacaron, pero, o son muy parecidas, pero esta foto, estas fotografías, ¿verdad? De todos toda la carga y descarga que se hacía, porque pues todo era por mar, no había, todavía no se circulaba por tierra como ahora en las carreteras. Y entonces, pues los cargadores eran, ¿verdad? Muy solicitados.
los estibadores, cómo estibaban y subían todos estos costales. Producía mucho, la zona producía mucho frijol, producía maíz. No crean que todo el tiempo ha sido turismo. Esto es nada más a partir de los años 60. Precisamente el camino que abrió todo el plan de la costa, pues abrió la carretera, el camino para el desarrollo turístico. Además del programa de la Marcha al Mar, ¿verdad? Que el presidente lo hizo como política, pues entonces empezó a desarrollar toda la costa. Puse esa foto ampliada porque conocimos también al personaje, nos dimos a la tarea, mi esposo y yo, de buscar este personaje que ya estaba, pues imaginen la edad que ya tenía, este señor ya anciano, nos platicaba cómo eran las aventuras que hacían para este tipo de trabajo a la hora de bajar y subir, bajaban cosas para la gente, traían muchas modas, la gente, las mujeres tenían la última moda hasta a veces de Europa, en Vallarta, en esos años. Sí, estaban a la moda, más de Europa que de acá del país, precisamente porque las entradas eran estos barcos. Y también muchos apellidos llegaron por barco, ¿verdad? Hay familias que también tienen su apellido, precisamente, decimos, pues, ¿cómo llegaron? Precisamente, pues, llegaron por el mar. Muchas familias extranjeras, europeas, y llegaron y ahí se quedaron, que ahora son parte de las familias vallartenses. Aquí tienen dos fotos muy diferentes, la del año 57 allá, que apenas se vislumbra lo que va a ser la torre principal de la parroquia de Guadalupe, que ustedes saben que en todos los promocionales de Vallarta aparece precisamente esta torre con su corona muy típica con los ángeles, ¿verdad? Diseñada por otra persona de ahí de Vallarta, el diseñador, digamos, rústico, porque ya el otro fue un artista muy renombrado. Entonces, nosotros siempre sabíamos que era pueblo, mar y montaña. Eso era lo que Vallarta le daba al mundo, sobre todo aquellos extranjeros que llegaban por barco cuando venían, ¿verdad? Y encontraban este pueblito tan romántico. Aquí vienen dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que era la foto todavía hacia los años 60, 70 y hasta casi 80 se mantenía esa imagen. Ahí ustedes están viendo el recuadro de la misma iglesia, que es lo que llamamos el fondo legal, ¿verdad? O el centro histórico. Entonces esto era todavía lo que típicamente encontraba en Vallarta, y ahora vemos cómo ahí hasta se pierde ya dentro del collage, ¿verdad? Urbano que tenemos en esta parte de la. Aquí tenemos otra toma allá en el fondo, sobre todo de la bahía, de la parte sur, hacia Punta Mita. Los que conocen la bahía saben que, ¿verdad? Hacia la parte sur está Punta Mita, que también se mantuvo por bastantes décadas sin tanto cambio, y en las últimas 2 décadas se fue más rápido que en 60, que fue Vallarta. 60 años fue lo que más o menos le ha llevado a Vallarta para cambiar de un pequeño pueblo de unos 1,000 o 2,000 personas, ahorita que somos, ya me cuento ahí, porque ya soy residente, somos 300, casi 400,000 personas estables. Cuando se duplica, cuando llega el turismo, cuando son las épocas altas, se duplica, ¿verdad? La población. Entonces, bueno, ahí abajo puse una de las tomas de lo que han hecho en el desarrollo precisamente de Punta Mita. Ahora, en la parte de arriba ven ustedes que la parte del perfil de la bahía pues está totalmente ya lleno de hoteles y todo, y del lado izquierdo pues estaba totalmente virgen hacia esa parte de la parte sur. Vean estas también, qué contraste. La parte izquierda es donde ahora está la marina de los grandes cruceros. Esa parte de la bahía, y ahí esa parte de Vallarta se formaban lagunas costeras y se producía camarón. Vallarta tenía camarón, producía camarón en estas lagunas costeras, porque ustedes saben que las lagunas costeras son la cría de los camarones. Y entonces esta era uno de los grandes esteros que tenía Vallarta. Además de no nomás la producción de camarón, sino también la protección de huracanes. Los esteros son una barrera hacia los huracanes, y eso se le quitó totalmente a esa parte. Pues ahora pueden llegar hasta 4 cruceros al mismo tiempo, ahí en ese espacio que tenemos de presumir, la marina,
¿verdad? Pero pues esto era lo que era la riqueza que les tocó ver todavía a don Agustín Yáñez y al grupo del programa de la costa. Aquí vemos esta toma que también es el Cuale, que ahora es lo que le llaman la isla del Cuale, totalmente, ¿verdad? Urbana, todo ese pequeño trazo. Ustedes ven que de manera natural las corrientes hacían este islote, pues le llaman isla, pero es un islote que no está totalmente separado, se forma de acuerdo al agua. Y entonces ya les dio una sorpresa, ya dio la sorpresa a la ciudad, porque hace la última uno de estos huracanes que hubo, pues tumbó todo el frente del río, se llevó el puente y hizo un desastre. Decían, bueno, ya le tocaba, ya era un puente viejo. Pues no, yo creo que hay que preocuparse porque estas corrientes toman su curso y entonces se han aproximado demasiado al río, se han urbanizado en las orillas y pues eso es peligroso. Y ustedes ven acá el pueblito, qué bien la cuadrícula, sus huertos, era muy fascinante, las casas que tenían todas un huerto, ¿verdad? Y cada una de esos cuadritos se volvieron 4 casas por lo menos. Entonces eso es lo que hizo que la primera parte se urbanizara, la parte, digamos, central del pueblo, se empezara a dividir los espacios bonitos de huertas, los empezaban a dividir entre los hijos, etcétera. Entonces, pues hacían de un gran espacio 4 casas más pequeñas y así empezaron a cambiar la imagen. Esta es la publicación donde encontramos gran parte de los negativos de las fotografías, que está muy bien ilustrado de todo lo que sería todo el sexenio. No nomás la parte de la costa, sino la parte de Guadalajara, de las obras en Guadalajara, que hubo bastante, la terminal de autobuses. Es una muy bonita foto, la terminal de autobuses, cuando están ahí apenas dando el banderazo a los autobuses de la época. Es muy bonita la central que quedó ya, pues creo que ya, no sé si está semi utilizada, ¿no? Para puros autobuses locales o muy cercanos, la central que era la principal de Guadalajara. Esta foto también me fascinó ponerla porque conocí a don Pedro de Haro. Pedro de Haro en realidad era de origen mestizo, no era huichol. Bueno, está vestido de huirrárica y con una vestimenta muy tradicional. Del lado izquierdo es cuando ya estaba casi cercano a su muerte, pero lo conocimos mi esposo y yo todavía como a los 70 años, yo creo, ¿no? Un poco menos, entre 60 y 70 años todavía. El señor nos platicó toda su aventura porque él fue mestizo, hijo de mestizos, no era huichol, incluso era blanco, comparado con todos los huirraritari, pues nada que ver. Sin embargo, dijo que sus padres lo abandonaron y lo criaron una familia de huicholes, de huirraritari, y pues él se hizo totalmente, y es más, fue más luchador que ni otros. Él estuvo preso precisamente porque fue uno de los defensores del territorio, ¿verdad? Tenían mucha invasión en el territorio huichol, y él fue uno de los defensores, y aquí está recibiendo, les dio un premio Jalisco el gobernador por la artesanía, por todo su diseño tan espectacular de los huicholes. Desde entonces los reconocía el gobernador, y en este caso él estaba recibiéndolo junto con otros compañeros. Murió en el 2005 a los 85 años. Algo muy importante es lo que yo decía de la obra social, la cercanía con las personas, la parte humanista que tiene todo este legajo del legado del trabajo de don Agustín Yáñez, y su esposa, que también, ¿verdad? Se encuentra en muchas fotografías porque ella también andaba haciendo labor social. Una mujer muy elegante, siempre, pero muy humanista, siempre en las fotografías como estas, que son de las que ilustran en algunas escenas. Ahí ven la diferencia. Don José Rogelio joven, cuando era secretario del lado izquierdo, está ahí mostrando, precisamente con la visita de Lázaro Cárdenas, le está mostrando todos los avances del estudio, los mapas y todo lo que hicieron. Una cosa tan espectacular para poder hacer estos estudios, decía don José Rogelio,
No creo que los hicimos ahí nada más en papel, invertimos mucho y por eso me importa mucho que se quede todo lo que nosotros, lo que le costó al gobierno guardado, porque es un material histórico. Incluso unas fotografías serias que también tuvimos la fortuna de escanear de su colección personal, pues son oro ahora que estamos viendo el desastre en esa parte de Puerto Vallarta. Bueno, esto es para que vean la diferencia de cuando él estuvo trabajando en el programa de la costa y de los altos, y acá cuando lo vimos en su casa en el Ajusco, una casa hermosa con una biblioteca, ya se lo imaginan, un hombre de letras, casi toda su casa era biblioteca, muy interesante. Bueno, voy a hacer un reajuste aquí de los negativos para decirles por qué es importante para nosotros conocer y hacernos acercar. En esta línea del tiempo, bueno, yo la veo allá y por eso no sé si puede apuntar, pero bueno, no traigo apuntador. Nosotros vamos a ver aquí cómo es que la evolución histórica y cultural de toda la Bahía de Banderas, ¿verdad? Sí hay vestigios de 600 años antes de Cristo de las primeras culturas prehispánicas. Y entonces tuvimos 2600 años sin que hubiera ningún cambio drástico en todo el panorama natural, en todo el patrimonio natural, en todo el territorio. No había ese impacto que empezó a hacer hasta que llegaron a 1525 los primeros españoles ahí a esta zona, ¿verdad? Entonces, en esos 300 años, que es la parte que le llamamos el horizonte colonial, pues es cuando empieza a realmente hacer una devastación, una explotación, ¿verdad? No nomás la parte minera, por ejemplo, acabaron con un árbol que era tan importante, que es el palo de Brasil, tan importante, tan valioso, el árbol de Brasil, prácticamente lo extinguen en todos 300 años, porque lo llevaban para el tinte, por eso se llama tinte, el árbol del tinte, porque no había ni linas en esa época en Europa y pues por lo tanto tenían que explotar los tintes naturales, y es una de las especies que prácticamente está en peligro de extinción. Muy raros son las especies grandes porque tienen un crecimiento muy lento, ¿verdad? Pero entre esos, pues ballena, tiburón, muchas especies explotaron en 300 años. Después llegaron también las grandes industrias, porque decían, bueno, pues si aquí crece banana, pues hay que traernos una industria muy grande para producir plátano, para producir piña. Y entonces llegó toda una empresa también de los Estados Unidos y después, pues prácticamente la economía cambió en esos 300 años. Entonces, 1918 se marca como el inicio de la historia del pueblo que le llamamos Puerto Vallarta, ¿verdad? Con el nombre, cuando ya se le pone el nombre de Puerto Vallarta como municipio, como ciudad, como cabecera, como ciudad del estado. Y entonces, pues prácticamente en el año 2018, que ya estoy ahí en Vallarta, nos toca hablar sobre los primeros 100 años de la ciudad y del municipio y 50 de la ciudad. Ustedes van a ver que en 1918 viene la época romántica, lo que nosotros decimos la época de ese pueblito que don José Rogelio y el gobernador Agustín Yáñez encontraron, ese pueblito romántico. Y entonces ahí empieza, si ustedes se fijan, precisamente 1960 marca el inicio de lo que se le puede decir la promoción turística. ¿Por qué? Pues porque es cuando llegan, se hace muy famosa esa película ¿la han oído la película que es de Vallarta? ¿Alguien? La noche de la iguana. Y todos creen que ahí empezó la historia. Mucha gente cree que Vallarta no había antes Vallarta, si no empieza con la película de la noche de la iguana. Nosotros decimos, no, Vallarta, la bahía tiene mucho más que esa historia, más que la noche de la iguana, tiene un bagaje cultural heredado de todos los pueblos prehispánicos, que incluso todavía hay vestigios en algunas comunidades, ¿verdad? Iztapa, que es el pueblo donde ahí se asentaron y ahí encontramos vestigios arqueológicos, pues podemos encontrar algunos vestigios también culturales. Entonces viene, si ustedes se fijan, cómo cambia por décadas, tratamos de estar viendo cómo evoluciona ese cambio de la promoción turística a los megaproyectos y luego a los consorcios, que eso es todavía una forma mucho más sofisticada de hacer turismo, pero de turismo empresarial,
desde empresas bastante, una colección de un conjunto de empresas que se unen para hacer todavía mucho más fuertes los proyectos. Si nosotros lo ponemos de manera ilustrada, nosotros vemos la diferencia. Si ustedes se fijan en amarillo, ese es el cálculo, digamos, simbólico de cómo serían 2200 años de la parte prehispánica, de la que no teníamos todo mucho cambio. Ahí no tenemos más que vestigios arqueológicos, que los tenemos en la colección. Hay un arqueólogo que hizo todo el inventario de lo que hay ahí en la zona. Lástima que no se han recuperado, por ejemplo, los montículos y las tumbas de Tiro, nada de eso han hecho ahí. Y luego vemos cómo en 275 años que da la colonización, 300 años prácticamente, pues vemos cómo la escala va disminuyendo y va aumentando la presión. Eso es lo que nosotros, mi esposo y yo, quisimos entender para poder comprender hacia dónde iba Vallarta. Porque nosotros llegamos ahí en 2008 y pues ya se veía una presión muy fuerte, sin saber lo que íbamos a pasar después del año 2020. Estamos en una situación bastante preocupante. Ahora que estoy ya viviendo, después de que me tocó ver este recorrido, pues entonces, si ustedes se fijan, ven, van disminuyendo desde 300 en un periodo de 100 años, luego uno de 40, de 20, y en 10, solamente en una década, estamos, ¿verdad?, creciendo exponencialmente. Ese es el peligro de un lugar tan rico en su pasado, que ahora la explosión demográfica está preocupante. ¿Por qué? Porque antes de menos crecía, ¿verdad? De manera, podemos decir, se dividían los terrenos en 4, pero ahora el problema es que ahora tumban todo eso para hacer una torre. Entonces el crecimiento vertical es muy preocupante, lo hemos dicho a las autoridades, pero parece que hay una cuestión igual como una carrera en Guadalajara, a ver si Vallarta o a ver si Guadalajara gana, y ahí vamos, ¿verdad? Porque creo que Guadalajara también tiene una situación parecida, pero Vallarta se nota más porque es un pueblito pequeño, y lo poco que tenía o que tenía en la historia de esta gran colección de fotografías, pues estamos en peligro de ya no verla ya más. Entonces ese es el asunto con esta presión de la escala con la que estamos viendo el deterioro. Bueno, como respuesta de este trabajo, hicimos estos 2 libros que los voy a regalar aquí, los últimos ejemplares, para que tenga aquí la colección. 2 libros que nosotros nos sirvió esta visión, precisamente esa visión que pudimos ver, ese acercamiento de lo que pudimos hablar con don José Rogelio en vivo, y además ver la colección para entender dónde venía Vallarta, qué pasaba con ese gran pueblo que encontraron ellos, con esa gran sociedad. Era una sociedad, por eso le llamamos romántica, porque era una sociedad, imagínense, 1000 y tantos, 1500 o 2000 habitantes, pues todos se conocían, decían los vallartenses, éramos como una gran familia, todos éramos muy felices. Nuestros paseos eran irnos a los ríos, ahí hacíamos ya de campo. Pues ahora, ¿cuáles ríos? Pues ahora están prácticamente muriendo los ríos. Estamos tratando de defender el último río que le queda a Vallarta natural, que es el río Los Horcones. Entonces, pues nos hemos vuelto entre investigadores y activistas para tratar de demostrar el peligro que tiene cuando se le quite todo lo fabuloso. El otro de Puerto Vallarta es sus satélites. ¿Por qué? Porque Vallarta precisamente funcionó como centro de desarrollo cuando empezó el impulso del desarrollo turístico, ¿verdad? Ahora Nuevo Vallarta, pues se fue más rápido, y por eso el gobernador no quería ya que tuviera el nombre de Vallarta para que no lo confundieran, no le llama Nuevo Nayarit, cuando la gente pues sabe que nació de Vallarta su desarrollo, ¿verdad? Eso no lo pueden cambiar, es lo que el gobernador no puede tapar el pasado. Bueno, el reto de hoy es preservar precisamente lo que hemos dicho ahí, y esto que nosotros nos ha tocado conocer, pues aquí se los doy en una forma muy rápida de mostrar lo que nosotros conocimos con esta gran colección del doctor, a lo que nosotros nos ha tocado ver. Estamos pues por publicar una obra que sería pues ahora sí el declive de lo que nosotros podemos percibir, sobre todo la parte social y cultural que les tocó a ellos describir y publicar, y en esa colección tan fabulosa que tenemos aquí en el Colegio de Jalisco. Gracias.
Gracias, doctora. Ahora es momento de abrir un espacio de preguntas y comentarios, tanto de los asistentes presenciales como los que nos acompañan por medio de Facebook Live. Como me había dicho Mariela que fueran 30 minutos, lo traté de hacer muy rápido, pero más bien lo que ustedes les gustaría comentar o preguntar con mucho gusto, lo que yo esté a mi alcance. ¿Sí? Mi nombre es Iván, buenas noches. Soy geógrafo y de hecho fui alumno de su hermana. Ah, Sí. Y pues bueno, y bueno, yo fui totalmente beneficiado de su trabajo porque algunas fotografías me ayudaron a ilustrar, digamos, a potenciar mi imaginación al momento de trabajar en mi tesis. Yo aproveché sus fotografías porque mi tesis la utilicé, hice una relación entre la novela La Tierra Pródiga, que la mencionó usted, y claro, me fui más hacia la parte de la costa sur de Jalisco, los municipios de abajo, ¿no? hacia Barra de Navidad. Hacia Barra de Navidad, exacto, que pues luego La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán, Tomatlán. Y estas fotografías me ayudaron mucho. También Mariela, debo agradecerle aquí públicamente, porque, digamos, fueron de gran ayuda para mí. Ahorita que usted mostraba a José Rogelio Álvarez, pues yo le decía a la doctora Dolores lo bien que me hubiera venido la percepción del señor, ¿no? El señor Álvarez, y ni qué decir del fotógrafo Héctor Torres. Y ahora mi comentario es hacia ese lado del fotógrafo. No sé si pueda contarme, no sé, algunas otras experiencias que le haya contado este señor, este fotógrafo. Desconozco si esté vivo No, ya murió. o ya falleció. Bueno, en Ya paz falleció, descanse. sí. Y lo mismo con con José Rogelio Álvarez. Creo que sería muy bueno conocer alguna anécdota, algo que le hayan platicado. Y pues muchas gracias. Wow, pues es que yo por eso decía, cada foto que yo veía, decía, cada foto la puedo platicar de lo que yo dialogaba con ellos, sobre todo con el fotógrafo, porque pues estábamos viendo todas, ¿verdad? Algunas se repetían, pero porque ustedes pueden ver ahí que hay algunas, ¿verdad? De la misma escena o del mismo lugar y pues esas las poníamos como grupo del mismo descripción, pero siempre, por eso me decía, por ejemplo, para la costa de Barra de Navidad, me decía, maestra, pero allá no había nada. Cuando fuimos, nada, decía ella, ¿qué? Pues, o sea, ¿qué piensan hacer si no hay nada? ¿No? Y bueno, la costa, decía él, incluso el don José Rogelio dice, ¿qué costa alegre? Nada de alegre tiene. O sea, en el sentido de ellos, ¿verdad? De la visión, decía, es que cuál alegre, todo es una situación tan difícil. Y luego la otra cuestión, ustedes saben, si ustedes leyeron la novela de La Tierra Pródiga, pues que había ahí también mucho cacicazgo, ¿verdad? Hubo muertes, o sea, la gente peleando por el gran territorio que hasta la fecha tenemos todavía los herederos de eso. Entonces, el gobernador, pues ahí describe muchas de las situaciones que se vivieron. Incluso decía don José Rogelio, era tan preocupado por escribir en el momento lo que tenía, decía, estaban esperándolos a veces alguien ahí en la antesala porque los iba a atender, por favor, dile lo que sea, no puedo perder la idea, ahorita la estoy escribiendo. Entonces el gobernador estaba escribiendo ahí mientras estaba en lo otro y escribía, precisamente es por eso tan prolífico, porque pues escribió mucho, ¿verdad? Y sus experiencias esas, pues lo que hace un buen escritor es que no las deja para mañana, las describe en el momento, como lo hace un antropólogo generalmente, para que no se pase. Entonces esas son cosas tan fabulosas porque cada fotografía, el fotógrafo la revivía, ¿verdad? Y decía, mira, por ejemplo, él también le tocó pues ir a Cancún, que era un territorio, ni siquiera había poblaciones, ¿no? Y él dijo, Cancún era un territorio, nadie, ni un alma. Y mire nomás ahora, dijo, entonces el asunto, decía también don José Rogelio, me dijo, mire, nosotros quisimos abrir y enlazar a las familias que se quedaron aisladas, porque la gente que fue de mascota, imagínense, de mascota a Vallarta eran 3 días en mula. Eso es lo que decían dos maestras, que fueron las dos maestras que conocí de recién que llegué, de las maestras que eran las maestras de los que ya eran
ya viejos, eran las dos maestras que empezaron de 14 años las dos, un par de maestras que muy queridas de los vallartenses, eran gemelas y terminaron primaria. Ustedes saben que en esos años las maestras las formaban después de la primaria, las habilitaban y las formaban para enseñar, no tenían unas grandes escuelas normales. Y entonces ellas dicen, fíjense, terminábamos apenas el 6º grado. Mi padre nos dijo, vamos a llevar para que conozcan las peñas, porque ustedes saben que el nombre original de Vallarta era las Peñas de Santa María de Guadalupe. Hay unos peñascos hacia la parte norte, ¿no? Donde están las peñas, donde va la gente a bucear. Esos, así los nativos les decían, les llamaban las peñas, es el lugar de las peñas, porque no tenía un gran desarrollo urbano. Entonces, el nombre original y a quien le otorgan ese derecho a ser uno de los primeros pobladores, José Sánchez, Guadalupe José Sánchez, por eso dicen que era guadalupano Vallarta desde don José Guadalupe Sánchez. ¿Por qué? Pues porque él llevó la oración de la Virgen y ahí empezó. Pero entonces, desde entonces, ahí le llamaban ahí las Peñas de Santa María de Guadalupe. Y entonces todo eso, ese cambio, ¿verdad? De esa zona, pues decía don José Rogelio, pues nada que ver con lo que nosotros esperábamos. Nuestra intención era hacer un desarrollo social, nunca abrir las puertas a este desarrollo económico rapaz. Dijo, eso es lo que me entristece. Y eso que no le tocó ver esto último, ¿verdad? Él dijo, me da tristeza que un lugar pierda lo encanto por esa economía rapaz con la que llegan, con esa voracidad. Dijo, no, si hubiéramos sabido, no es que no lo hubiéramos abierto, pero lo hubiéramos pensado, ¿verdad? Porque ya no son los originales los que están disfrutando de lo que nosotros vimos. Eso también es fabuloso escucharlo de quienes estuvieron en ese momento y que nos dejan una historia a través de las fotografías, porque las fotografías pues son hermosas, pero quien las explica o quien las vivió son todavía. Esas son las cosas que ahorita recuerdo de las charlas con ellos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, realmente es una sorpresa el encontrarme con una conferencia de esta índole. Yo esperaba otra cosa, pero realmente considero que el enterarnos a todos nosotros de la belleza del estudio de usted, de su compromiso, del corazón y la pasión que le dedicó con su esposo, pues es algo loable, es algo interesante. Don Agustín Yáñez se rodeó siempre de gente que realmente tenían una visión distinta. No digo que hoy no la tengan, es diferente la época, pero el modelo va con una persona culta, que usted lo dijo, con un letrado, con un poeta, con un hombre apasionado, lleno de bondad y de carisma, junto con su esposa. Y realmente eso nos deja un legado. Lo que sería muy interesante es que esta cantidad de fotografías se hiciera lo que usted nos ha mencionado que se va a lograr, que se hiciera el conocimiento de las escuelas a partir desde primaria, para que los niños entiendan. No es que no entiendan, entienden más que nosotros. Que conozcan. Que los niños conozcan la historia de nuestra patria, de nuestro país, de nuestro estado. Don Agustín Yáñez sembró algo que se copió en toda la República. La Casa de la Cultura fue replicada en varios estados y en varias poblaciones, porque fue algo que él visualizó, que hacía muchísima falta en la cultura de nosotros, de tener un lugar donde todas las personas de cualquier índole pudiera visitar para entender más y comprender más de nuestro estado y de nuestro país. Eso en realidad es de los legados más importantes que nos dejó y que compartió, supo compartir y se le reconoce y se da a conocer, porque todo el mundo lo sabemos, que Miguel Agustín Yáñez, don Agustín Yáñez fue un gran gobernador, honesto, con una visión distinta. Abrió
no nada más la cuestión de la costa, abrió una central camionera que no tendríamos ni idea de lo que significó en aquel entonces. El hijo de un buen amigo mío, que su padre fue ingeniero, muy amigo de don Agustín, recientemente me lo platicó, lo invitó a Yagualica, de donde él nació, e hicieron un pueblo maravilloso. Y este ingeniero le ayudó a don Agustín a hacer la traza urbana y a remodelarlo y dejar un pueblo hermoso. Y me lo dice su hijo con un gran orgullo de la amistad que tuvo con don Agustín. Entonces realmente la amistad de él fue esparcida para muchos jaliscienses. Y José Rogelio Álvarez nos dejó un legado impresionante, impresionante. Y una entrega, y quería muchísimo a nuestra ciudad. Y frecuentemente estaba aquí. Yo tuve el gusto de conocerlo porque fue, al igual que amigo de mi padre, amigo de muchos jaliscienses, ¿no? Usted supo de sus tertulias. ¿Cómo? De don José Rogelio, las tertulias de don José Rogelio. Pues me imagino que algo me acuerdo. No, pero era precisamente lo hermoso de eso que está diciendo de la época con esas personas, esos personajes, ¿eh? Un día tocaron a la puerta y bajé y abrí la puerta y era don Agustín Yáñez. Wow. En la casa de ustedes que vivíamos pues con mi padre. Pues qué orgullo. Y volteé para arriba, pues no me quedaba otra. Sí, un hombre muy alto, con muy una alto, borrecia sí. y una gran personalidad. ¿Está tu padre? Ay, ¿y quién le digo que es? Disculpe. Dile que está aquí Agustín Yáñez. ¿Cómo no? Ahorita pásese, aquí lo espero. A ese grado, o sea, no se pasó. Aquí lo espero. Subo mi papá, pues, viendo la tele, descansando. ¿Qué pasó, gordo? Te hablan allá abajo, papá. ¿Quién? Pues me dice que es Agustín Yáñez. Ah, es Chihuahua. Pásalo, ahí voy. Espérame, dile que me espere un momentito. Y ya lo pasé a la sala y todo. Ahorita viene mi papá. No se tarda, no te preocupes. Mi papá baja con 2 copas coñaqueras y una botella de coñac. No se me olvida. No sé a qué hora se fue don Agustín, pero al día siguiente vi que casi se acabaron la botella. Componiendo el mundo. No eran alcohólicos, eran apasionados, eran hombres con un gran corazón, eran amigos de verdad. Y otra de las cosas que yo no sabía fue cuando Miguel Agustín me platicó, cuando se fue a México de secretario, le habló a mi papá, lo invitó y le dijo, aquí está mi terreno, quiero que me hagas mi casa. Y mi papá tuvo el privilegio de hacerle el proyecto de su casa en la Ciudad de México. Y lo de la Minerva, bueno, ni se diga, ¿no? También fue otra de las obras claves y de la visión que tenían tanto el gobernador González Gallo y Agustín Yáñez, que supieron hacer la Guadalajara moderna. O sea, personas con cultura que viajaron, que vieron y que conocieron trazas urbanas y la historia de otras ciudades en Europa, que abrió que Guadalajara es muy diferente a otras ciudades del país. Pero realmente debemos estar muy orgullosos de lo que usted inició aquí diciendo que eran gobernadores y que eran personas honestas, visionarias y con muchísima pasión. Muchas gracias. Pues le agradezco y bueno, como me dijo, bueno, Mariela me dijo que qué importancia tiene este tipo de colecciones en los estudios, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que yo quise mostrar. O sea, si esta colección no hubiéramos comprendido, no nos hubiéramos acercado a los autores, como nos tocó la suerte, no tuve el privilegio de conocer al gobernador, pero sí a don José Rogelio, que era su secretario particular, su secretario, entonces, y fue su alumno. Y al fotógrafo. Para mí fue una cosa espectacular poder charlar con ellos y hablar de toda su experiencia para comprender esa colección, que no está, que bueno, que la están ahora sí haciendo más profesional, porque yo lo hice, ¿verdad?, de manera pues espontánea, porque era un material necesario para nuestra investigación, entonces había que entenderlo. Incluso una de las cosas que yo he tratado, ya lo había propuesto, pero estoy tratando de que se haga una cátedra allí en la costa de Cátedra Agustín Yáñez,
Eso sería para mí un gran logro si lo hago precisamente para dar a conocer todo esto, que si no hay ese tipo de actividades, a veces se quedan en el material. Y claro, una exposición de fotografías también, ¿verdad? Cuando yo le dije al maestro Leal Sanabria, mire, yo voy a hacer esto, no creo que nomás por buena gente, quiero que también a mí me permitan, ¿verdad? Que ese material se dé a conocer, que yo también lo pueda mostrar al público, ¿no? Y que no esté guardado ahí. Entonces, yo le dije, yo voy a guardar una copia de digital para que en alguna ocasión, con el permiso del colegio, podamos Vallarta, que sepan lo que tenía, ¿verdad? Les encanta a la gente. Por ejemplo, la jovencita que estaba a un lado del general Lázaro Cárdenas, todavía vive. Todavía la pude entrevistar a la jovencita que estaba ahí sentada junto a Lázaro Cárdenas. Bueno, al menos hace 5 años vivían, todavía no sé, pero la pude entrevistar a ella, que era la que iba de decán del general y de don Agustín Yáñez. Siempre lo recibían con edecanes muy guapas y también eso fue muy interesante. ¿Alguien más que todos conocen Vallarta? Bueno, el Vallarta moderno. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que claro, yo les ofrezco poner mucho más. Hay muchas fotografías que vuelvo a decirles, yo dice, no, pues podría hablar 1 hora de cada fotografía porque para mí es hermoso. Pero bueno, también quise darles a conocer qué pasa con estos lugares que se están perdiendo. Esas fotos están ahí, pero ya se está perdiendo lo que estaba ahí. Y eso es lo más triste, ¿no? O sea, que tengamos esas fotos y tengamos añoranza, pero que estamos dejando que hagan un desastre en estos lugares tan hermosos como es un destino turístico de primer nivel que ha sido Vallarta, ¿verdad? Entonces les digo, están matando la gallina de los huevos de oro porque están dándole ahora hasta el centro histórico, que es lo que queda. Y eso es lo más para nosotros más trágico, por eso me he hecho así como activista, estoy en ese observatorio ciudadano para protección del centro histórico, eso lo acabamos de crear para defenderlo, y también estamos tratando de hacer la propuesta de la protección de la cuenca del río Los Horcones, que es lo último, si ustedes van algún día al Jardín Botánico de Vallarta, también es un lugar fascinante, ojalá que vayan, yo les ofrezco el día que vayan allá, les puedo también, soy parte del Jardín Botánico. Entonces son cosas que uno tiene allá también y que hay que cuidar. Yo por eso vine haciendo malabares, pero quise darles un poquito de lo que yo pude vivir y rescatar de esta gran colección. Si hay tiempo para una pregunta, bueno, sí. A mí me gustaría plantearle dos preguntas y bueno, antes de plantearle las preguntas, felicitarla por su trabajo porque también me han servido estas fotografías para la realización de mi investigación. La primera pregunta es, a mí me gustaría saber su opinión acerca de, siguiendo la teoría de Butler, si hay un declive en un destino turístico, en algunos hay renovación. En el caso de Puerto Vallarta, ¿puede haber una renovación? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿quiénes son estos actores que se están comiendo o acabando con estos huevos de la gallina? ¿Es el mismo gobierno, el presidente municipal? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hacen los turistas internacionales? Porque muchos norteamericanos han invertido ahí en segunda residencia y están preocupados por este deterioro urbano. Gracias. A ver, voy a ver por partes. A ver, primero, o me quedé con la última preocupación, eso fue lo que más me impacta ahorita, cuando nosotros nos dimos cuenta que estaban tumbando casas antiguas de la noche a la mañana, y de un 2x3, un edificio 7, 10, 15 pisos, entonces dijimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que están autorizando cosas de la noche a la mañana? Nos empezamos a preocupar. Entonces nos dimos cuenta que el presidente municipal daba los que es el anterior, al anterior, o sea, hace dos sexenios, aprobó 150 edificios. Ustedes se imaginan esa cantidad, estábamos así impactados, no eran 10, no eran 150. ¿Cómo es que llegaron a eso? ¿Cómo es que lo permitieron? ¿Dónde está el plan de desarrollo? Porque tenemos, ¿verdad?, distritos y cada uno de los distritos tiene un plan. Dijimos, ¿qué está pasando? Pues no, se fueron lentos para que así la gente no los viera todos de un sopetón, ¿verdad? O sea, los fueron haciendo. Y entonces, cuando lo que vino así como a la última gota fue porque iban a tirar la casa del padre, a un lado de la parroquia, de la gran parroquia de Santa María de Guadalupe.
Iban a hacer un edificio de 7 pisos a un lado de la iglesia. Eso sí parece que fue lo que más les preocupó. Nos hablaron a los que estábamos enterados de esto y entonces pues la gente fue ahí a pararse. La máquina no la permitieron. Dijeron, a ver, ¿por qué van a tirar esa casa que era donde vive el padre? ¿Quién se las dio? ¿Cómo es lo que lo hicieron? Bueno, pues hay una mafia de la cuestión inmobiliaria. Hay cosas, no se pueden hasta ni mencionar porque son cosas de mafias. Ahora, ¿cómo es que el gobierno está ahí? ¿Y cómo lo permite? Pues sí, tuvimos que enfrentarnos con la de desarrollo urbano, ¿verdad? Con la arquitecta que estaba autorizando esto y negaba las cosas, aunque ¿cómo se llama? Por la cuestión de, se puede solicitar por transparencia y le tuvimos que poner en su cara lo que había aprobado. Entonces, a ese extremo, por eso vuelvo a decir lo del ilustre, de palabra y de congruencia cuando eran nuestros verdaderos gobernantes. Nada que ver con estos van en contra de los ciudadanos. Entonces, sí hemos tenido cosas muy fuertes de tenerlas que detener, porque, bueno, por otro lado, lo que decías de los extranjeros, lo que pasa es que ellos se han invertido. Incluso cuando hicimos un inventario del centro histórico, porque queríamos saber quiénes eran los propietarios, pues resulta que ahora predominan los extranjeros en el centro histórico. Ellos por eso lo quieren defender, porque ellos son los propietarios, son los que han invertido. Entonces, bueno, nuestra sorpresa ha ido en grande porque dijimos, bueno, están devorando, ¿verdad? Están devorando poco a poco lo del patrimonio, lo poco que queda de patrimonio cultural y lo natural también, que también se están trepando demasiado a la montaña, que también es otro problema. Entonces, el plan de ordenamiento, que se supone que debe de ir antes de los planes de desarrollo urbano, no lo han permitido las autoridades precisamente porque saben que es un freno y entonces hemos tenido que luchar. Y entonces el presidente, una reportera que ustedes la pueden oír en las mañanas de 9 a 10 de la mañana en la radio de Geder Vallarta, ella se animó y fue a la mañanera y fue a decir, mire, esto nos está pasando. Y entonces la corrupción estaba en la Semanat Jalisco. Era donde encontramos que ahí es donde estaba realmente pasando el problema. Ahí se detenía y ahí hacía contubernio con lo demás de los municipios. Entonces tuvieron desde el presidente empezar a bajar, a quitar ese tipo de problemas. Y la periodista fue apuñalada, 7 puñaladas le dieron. Vive, de pura suerte, sobrevive la señora. Es para nosotros una heroína no nomás del periodismo, sino de la defensora. Es una número 1 con nosotros, la señora Susana Carreño, ¿verdad? Ella así fue, apuñalada, 7 puñaladas, una aquí muy cerca de la aorta. Entonces, así se vive lo dramático de ahora, de lo que estamos defendiendo de un lugar. Entonces, por eso digo, no nomás es la parte bonita de ponernos a estudiar y eso, no, ahora nos hemos enfrentado a realidades de este tipo y entonces pues hacemos de todo, hacemos de investigación para hacerles ver a las autoridades lo que se está dañando. Ahora, lo que dices de la teoría precisamente del desarrollo de los destinos turísticos, sí es verdad, ya llegó, Vallarta llegó a la madurez desde hace tiempo. Entonces, ¿qué ha hecho? Lo ha tratado de mantener para que no decline como fue Acapulco. Acapulco llegó el momento que rebasó, ¿verdad? Y cuando los problemas sociales rebasan a la tranquilidad turística, pues un destino pierde el interés. Entonces, la violencia, por ejemplo, violencia contra mujeres, tenemos uno de los más grandes del país y del estado. Violencia contra menores, también tenemos rojos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando llega ya esta cuestión a saturar, también lo hemos estudiado, lo tenemos registrado. Entonces, cuando llega esto a sobrepasar la tranquilidad y lo hermoso del lugar, pues, ¿verdad? Es cuando ya no nomás se sostiene, ya la gente no quiere ir, porque entonces se da cuenta que no hay nomás lo bonito, sino se da cuenta que acá hay mucha gente, ¿verdad? Con una situación muy, pues, deprimente. Eso es lo que pasa con esa teoría. En realidad, sí, ya llegó, ¿verdad? Y lo hemos dicho. Por eso no está sustentable, sino está sostenible. Así se llama lo sostenible, para que entonces le inyectan mucho para mantenerlo. Y lo que pasa es que ahora los extranjeros están invirtiendo. Ahora ellos son los inversionistas en nuestro territorio. Compran departamentos sin ver. O sea, que los aceptan comprar antes de que ni siquiera los empiecen a construir.
por estos edificios que están en boga. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ellos quieren venir porque quieren rentar sus departamentos. Hay compañías, bueno, pequeñas empresas que se han organizado. Una empresa que mis estudiantes son los que me informan, porque ellos son los que tienen que trabajar. Me dijeron, una empresa de 2 canadienses administra 500 departamentos. Nomás para que ustedes se den cuenta la vorágine que se vino ahora con esa boom de los departamentos, porque hay mucha oferta y entonces saben que los hoteleros también están inconformes, porque pues los hoteles, ¿verdad? Vidanta no, porque pues es un monstruo, ¿no? Pero los otros están muy preocupados, los hoteleros tradicionales, los hoteles medianos y pequeños que son los que florecieron en el pueblo, dicen pues ya ahora Airbnb, o sea, ya todos rentan departamento, ya no quieren venir a hoteles y los administradores no son ni siquiera mexicanos, son extranjeros. Eso es todavía lo más triste de nuestro... Y bueno, disculpen, no era la intención hablar de eso, pero esto es lo que la colección nos da de importancia a los que sí tenemos y amamos la parte, sobre todo cultural. Nos da tristeza ver que todo esto que se vivió, lo estamos viendo que lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque lo están destruyendo, lo que nosotros vimos, ¿no? Entonces, qué bueno que mascota, pues eso dice mascota, si ustedes pasan por mascota, se dan cuenta que ese pueblo es de paso, ellos están bien, su economía de paso, pues en aquí no nos hace falta el turismo. O sea, con que pasen, nos dejen algo y se vayan. Así dicen los de mascota, ¿no? O sea, les gusta porque pues ellos tienen una economía todavía, ¿no? Producen, tienen muchos campos de cultivo y producen, por eso no ocupan del turismo que vaya. Dice, nomás vienen a echar basura o ruido, porque esos de las motos y todos esos que hacen esas cosas, dice, nomás vienen a hacer ruido. Pero bueno, esa es la realidad, desgraciadamente, de no hacer una cuestión planeada y no limitada. No sé si hay otra cosa que me quedé ahí en tus preguntas, pero esa es la realidad. Pero bueno, todos los santos y todo es divertido ir a Vallarta, ¿verdad? Pero la basura es un problema muy serio ahorita, ¿eh? Se está enfrentando este nuevo presidente, Luis Munguía, este joven. Es un descendiente de una familia una familia tradicional. Su tío, el cronista, Luis Munguía, el más querido de los cronistas de Vallarta, lo conocimos, un gran cronista. Entonces, este joven le dije, mira, si quieres de menos hacer un buen cosa, pues no hagas quedar mal a tu familia, por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es un chico joven, es arquitecto, egresado en nuestro centro universitario. Y digo, de menos ayúdanos a conservar lo que se pueda todavía conservar de lo hermoso que heredaron tus familias. Eso es lo que, como que nomás me iba a decir, esta maestra. Pero eso sí ahorita tenemos al menos un poco de esperanza de que algo hagamos todavía. Bueno, creo que sí es mucho abuso, pero aparte lo que llegué tarde, pero compensé con el tiempo precisamente, ¿no? Pasamos ya al cierre de esta conferencia de la doctora Carmen Anaya. ¿Quieres cerrar? Sí. Bueno, distinguidos asistentes, los invitamos a la biblioteca personal de Agustín Yáñez, que está abierta al público para ofrecer un recorrido guiado y en el marco del 42º aniversario del Colegio de Jalisco, se encuentra en la biblioteca de don Agustín Yáñez la exposición documental de un manuscrito inédito, Florigelio Índico de Fray José Guadalupe, siglo XVIII. Por último, están invitados al brindis que se ofrece para todos ustedes.